Bueno, hermanos, volvemos a nuestra clase. Amén, hermanos. Aprovecharemos los minutos. Enciende el micrófono, porque acá en la pantalla está el nombre y con lo que les he pedido, hermanos, repitiendo los 5 textos en esta noche, participan, hermanos, por favor. Adelante, hermanos. Amén, hermano pastor. Una preguntita. Tenemos que activar la pantalla, ¿no ve? Claro que sí, hermano. Ya. Amén, pastor. Hermano David. Sí, pastor. A ver. Hermano, tenemos que acostumbrarnos a la pantalla, salir en vivo, respiremos, repita simplemente 5 textos como lo hacemos en la iglesia, ¿no? Entonces, solo que, hermano, esto es con puntaje, la asistencia, la participación, y como dije hace un momento, no se quede callado, que siga corriendo, fluyendo de sus labios, hermanos, la palabra. Amén, hermano David. Amén, pastor. Gloria a Dios. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después tengo el Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Primera Corintios 4:31 dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿no? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Sí, esos 4 he podido ver, tal vez. Gloria a Dios. Hermano David, muchísimas gracias, hermano. Amén, amén, pastor. Gloria a Dios. El siguiente, encienda su micrófono, su camarita, hermano, adelante. De una vez. Adelante, hermano Dominga. Amén, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Dios le bendiga. Textos que voy a repetir. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor.
Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Pastor. Gracias, hermana Dominga. Estos textos, esta palabra, se quede con usted, hermana. Se quede grabado en su mente, en su corazón. Siga practicando estos textos, porque le va a servir para predicar a la persona que se va a acercar para llevar el mensaje de salvación, hermanita Dominga. Muchísimas gracias, hermana. Dios la bendiga. Otro, participaremos todos, hermanos. Hermano Gerardo, gloria a Dios. Amén, pastor. Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Después, pastor. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Jeremías 33:3. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese sería, pastor. He Gracias, sido... hermano Gerardo. Dios le bendiga. Gracias. Amén, pastor. Igualmente, que Dios los bendiga, pastor. Amén. Otro. Amén. Hermana Elsa, de una vez, sálvese. Buenas noches, pastor, hermanos, nuevamente. La verdad es la primera clase que estoy ingresando y no Ah, sabía de la tarea, va a disculpar, pastor, amén. pero sé algunos versículos, no sé si puedo repetir. Hermanita, permítame lo siguiente. Versículos para memorizar. Lea como 5 veces los versículos en voz alta. Puede hacerlo 5 veces en la semana y 5 veces en la noche cada día por 7 días. Luego puede leerlos una vez por día en un mes. Después de la primera semana, escoja otros 5 versículos y así sucesivamente. Para usted, para el que está participando, hermano, ¿no? Dijimos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, ¿no? Tiene que arder en Amén, nosotros fuego, ¿no? Esta noche dijimos pasión. Así como amamos a Dios, así debemos amar a nuestro prójimo. Ese objetivo tiene, hermanos, el aprender textos de memoria para poder evangelizar, hermano. Muchísimas gracias, hermana Elsa. Amén. Gracias, hermana Elsa. gracias, pastor. El siguiente. Hermano Gustavo. Buenas noches, pastor. Yo igualmente, ¿no? Yo sé, de nuevo esta primera clase y entonces tengo unos versículos que he leído, ¿no? Pero no son al contexto que ha mandado en la lista, pastor. O lo puedo decir o puedo esperar por decir para sacar la lista para leer los versículos, pastor. Sí, en la semana hemos mandado los versículos para memorizar y, hermano, es para cada uno de nosotros, ¿no? No es para otra cosa, ¿no? Debemos conocer la Biblia, conocer la palabra del Señor. Adelante, hermano. De repente va a haber alguien, me está coartando, pero yo también estoy lleno de la palabra. Adelante, hermano Gustavo. Amén, pastor. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. En Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa omega, el principio y el fin, el primero
Y el último, Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Gracias, pastor. Esos son los Am- versículos Amén. Amén, hermano Gustavo. Tenemos que decir a Dios, Señor, dame sabiduría, inteligencia. Quiero más, Señor, ¿no? Quiero ser un gran predicador, quiero ser un maestro, quiero ser evangelista, Señor. Y para aquello, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros, hermano. Amén. Muchísimas gracias, hermano Gustavo. Otro, por favor. Hermana Eliana. Amén, pastor, buenas Amén. noches. Adelante. Y como el primer texto tendría el San Lucas Ya. 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a San Dios. Lucas 19:10. Y el segundo, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Proverbios 1:28. Amén. El tercero sería el Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y Gracias. otro. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, trabajan, más los obreros son pocos. San Mateos 9:37. Amén. Y otra que me lo sé de memoria A es, ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodos 14:14. Ese Gracias, sería hermana pastor. Eliana. Gracias. 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 Hermanos, eh, justamente la palabra de Dios usa nuestro Señor Jesucristo cuando, por ejemplo, Satanás, en los días de ayuno y oración que estaba realizando nuestro Señor Jesucristo, le quiere hacer tropezar, pero nuestro Señor Jesucristo, eh, lleno de la palabra de Dios, con la misma palabra les responde. Entonces, son armamentos que el cristiano, hermano, eh, debe tomar, ¿no? La palabra de Dios. No es para otra cosa. Aunque en un esgrima bíblico ponemos eh, el que repite más textos o el que complementa con palabras bíblicas va a tener su premio, pero también tiene su propósito, hermanos, ¿no? Todo aquello. Pero, hermanos, es para todos nosotros. Yo mismo, yo, por ejemplo, me admiro, por ejemplo, de nuestro hermano pastor Darío Salas, que en paz descanse, hermanos, que es amplio en su conocimiento de la palabra, hermanos, ¿no? Y los jóvenes, más que todo, tenemos que anhelar, eh, recepcionar mucha palabra, hermanos. Muchas gracias, hermana Eliana. ¿Alguien más? Gracias, hermano David, Dominga, don Gerardo, Elsa, Gustavo, Eliana. ¿Alguien más? Hermanos, alguien dijo, tenemos que ser convertidos. Primero tenemos que haber recibido a Cristo. Y el Hijo de Dios, hermanos, no ha recibido un espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de poder y de dominio propio, dice. Hermanos, tenemos que, más que todo, durante todo este tiempo que estás dentro de este censo teológico, mm, dejar ese temor, ese miedo, mm, más cuando ya
estemos finalizando, hermanos, y después de haber acabado tantas materias, hermano, usted tiene que egresar formado, instruido, hermano, ¿no? Entonces, es para todos nosotros que participamos. ¿Nadie más, hermanos? ¿Nadie más? Gloria a Dios. Bueno, no se olviden, hermanos, vayan trabajando. Anterior les dije, hermanos, que vamos a trabajar en este pequeño material que es el corazón del Evangelio. Un resumen, hermano, eh, lo más práctico que sea, comprensivo. Tampoco es enorme este pequeño material, hermanos. Cuenta solamente 24 hojitas. Puede hacerlo 2, 5 hojitas, hermano. Trabajaremos, pero hermanos, ¿no? ¿Qué dice el autor? ¿En qué nos puede ayudar en esta materia el evangelismo, hermano? Entonces, por favor, preparen. Hay que trabajar, tenemos que movernos. El tiempo pasa, hermanos. Una gestión termina y más que todo en nuestras iglesias, ¿no? En nuestras iglesias hay requerimiento de líderes, amado hermano. Por esa causa, hermanos, la institución, Estrella de Belén, hermanos, le urge, pues, eh, instruir maestros, eh, contar con elementos como evangelistas, pastores, amados hermanos, ¿no? Entonces, por favor, hermano, si trabajamos y trabajamos y trabajamos, hallaremos la perfección, la excelencia, hermanos. Amén. Dios que les bendiga, hermanos. Un resumen, también ya ha llegado a usted, hermano, está en el grupo, el corazón del Evangelio. Un resumen. Trabajemos, hermanos. Bien, hermanos. Gloria a Dios. A ver, vamos a ir a la lección 2, hermanos. Causa. Un ratito. Lección 2. Poder en el evangelismo. La obra de Dios y la del creyente. Si decimos que no nos vamos a avergonzar del evangelio, hermanos, sino si, ahí se muestra la misericordia de Dios, hermanos, un poder enorme para salvar a las personas que están perdidos, hermanos. La obra de Dios y la del creyente, ¿no? Concepto del evangelismo. Etimológicamente, la palabra evangelismo viene de la palabra griega evangelizo, que significa traigo buenas noticias. Consiguientemente se traduce como buenas noticias o buenas nuevas. Para los cristianos, estas buenas noticias se refieren a presentar que Jesucristo, el Hijo de Dios, trajo salvación a la humanidad de no perecer en el pecado, la muerte y otorgarle la vida eterna. Buscaremos, hermanos, la palabra de Dios en Génesis, capítulo 3, 17. Génesis, capítulo 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, acá en el capítulo 3, verso 17, nos enseña que el, Dios creó este mundo. En este mundo nos puso a los seres humanos, hermanos, nos creó a imagen y semejanza de Él, dice la palabra del Señor. Pero, hermano, en este espacio, Adán recibe la instrucción de Dios para que Adán viva y administre, hermanos, el huerto del Edén, ¿ya? Porque él vivía ahí, hermanos, Adán y Eva. ¿Qué pasa, hermanos? El enemigo, Satanás, hace caer estas personas que muy lamentablemente, hermanos, hasta el día de hoy, la humanidad, bueno, vive en la perversión. En un principio no fue así. Usted conoce un huerto, hermanos, muchas, muchas eh, plantas de frutas, hortalizas, legumbres y, hermanos, Adán recibe para que lo administre. Le advierte a Adán. ¿Qué le dice, hermanos? Solamente no comerás del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por causa eh, si lo comieres, ¿no? Hermanos, ahí, hermanos, a causa de la desobediencia, entra, hermanos, a causa de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, hermanos, entra el pecado, hermanos. Entra el pecado, la tierra es maldecida, son echados fuera del Edén, Adán y Eva. Se entiende, hermanos, de que no es la misma vida cuando vivían en el huerto del Edén que cuando son echados, hermanos. Viven lamentando todos sus días porque vivieron más de 800 años, Adán y Eva, lamentando por qué tuvimos que caer para heredar estos tiempos difíciles, ¿no? Seguramente le echó la culpa a su esposa, tal vez la mujer de igual manera, como en estos días, le echó la culpa al hombre, como en aquellos tiempos, sus hijos, eh, Caín y Abel, eh, ahí empieza, hermanos, el asesinato, por ejemplo. Hermanos, y hasta el día de hoy, el enemigo a los seres humanos que no conocen, que no tienen a Dios, hermanos, hace estragos, ¿no? El enemigo viene a robar, a matar y a destruir, dice la palabra del Señor. Y desde aquel tiempo, hermanos, desde ese tiempo hasta el día de hoy, hasta, hasta que nosotros hayamos recibido a Cristo, hermanos, en nuestros corazones, es restaurado, hermanos, restaurado nuestro espíritu. Porque, hermanos, como muertos vivientes, hemos caminado sin Dios, sin Cristo, sin palabra. Por eso, hermanos, Jesucristo aparece precisamente por esa humanidad perdida,
hermanos, hasta el tiempo de Jesús. En el Antiguo Testamento que hemos escudriñado, Abraham, Moisés y los judíos, tras vez tras vez, hermanos, se rebelan contra Dios. Y, hermanos, todo porque con ellos estaba el pecado. Y aquí, hermanos, la palabra del Señor en la lección nos dice, en la lección 2, el evangelio, consiguientemente se traduce como buenas noticias o como buenas nuevas. Para los cristianos, estas buenas noticias se refieren a presentar que Jesucristo, el Hijo de Dios, trajo la salvación a la humanidad. Dios prometió restaurar Israel, hermanos. Y ese día estaba llegando. Aquí podemos ver en Marcos 1:15, hermanos. Marcos. Dice la palabra del Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas buenas noticias, buenas nuevas, hermanos, estaba llegando a este mundo. Entonces, amados hermanos, Dios estaba activando su plan, porque a Abraham lo había prometido que restauraría, hermanos, a Israel, a su pueblo amado. Cuando llega Jesús, después de Jesús, los apóstoles entienden, hermanos, lo interpretan. No solamente Israel, el pueblo judío, sería restaurado, sino esta salvación llegaría a todo el mundo que recibiera a Jesucristo como su Salvador, hermanos, porque estaban viviendo en pecado. Eso nos, eso nos dice, hermanos, en este concepto del evangelismo. ¿Ya? Para los cristianos, estas buenas noticias se refieren a presentar que Jesucristo, el Hijo de Dios, trajo salvación a la humanidad, de no perecer en el pecado, la muerte, otorgarle la vida eterna. Hermanos, esta esperanza es enorme. Y hay que agradecer a Dios con nuestra asistencia, con acción de gracias a Dios todos los días. Merece que todos los días hablemos con Dios muy agradecidos, amados hermanos. Porque igual nosotros, hermano, yo le cuento que, por ejemplo, yo vengo del mundo. Yo no he nacido en una familia cristiana, hermanos. Y por lo tanto estaba condenado a la muerte. Pero gracias a Dios, gracias por su amor, es por esa pasión de Dios, hermanos, la salvación me llegó a mi vida. Así también a usted, hermano. El Evangelio, Jesucristo, una gran oportunidad por fe, hermanos, de salvarnos, lo obtuvimos, lo tenemos, hermano. Ese es el concepto del evangelismo, hermanos. La palabra evangelio tiene mayor implicancia que meramente el relatar una buena noticia. Marcos 16, usted y yo conocemos, hermanos, pero veremos.
El que creere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, aquellas personas que oigan la palabra de Dios, esos textos que usted está aprendiendo, que escuchen, hermanos, van a querer más, que van a querer conocer más. Entonces dice la palabra, el que creere y fuere bautizado será salvo. Jesucristo es el evangelio, hermanos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, hermanos, es la ofrenda por nuestros pecados, una ofrenda viva. Como dice alguien, tenemos que entender qué es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia y la buena noticia es que el Hijo de Dios, vino, su vida dio por nosotros, por rescatarnos, para darnos salvación. Eso es lo que nos está enseñando nuestro texto, hermanos. La palabra evangelio tiene mayor implicancia que meramente el relatar una buena noticia. Marcos 16:16, el que creere y fuere bautizado será salvo. El que cree a Cristo, hermanos, que es el Hijo de Dios, el que puede perdonar sus pecados, hermanos, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hermanos, cada uno tenemos diferentes testimonios, cómo hemos aceptado a Dios. Pero hoy, hermanos, cuando uno está en el camino del Señor, aplaude a Dios por su misericordia. Juan 3:18, hermanos. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las buenas noticias, el Evangelio, el que cree en él no es condenado. Por eso decimos, aleluya, gloria a Dios. Creemos en Cristo Jesús. Y así también queremos que esas personas que están lejos del Señor un día digan, aleluya, gloria a Dios, porque soy salvo, porque viene para mí vida eterna. Para eso uno en este camino se prepara, se forma, hermanos. Eso nos dice 3:18, hermanos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, estoy leyendo Juan, capítulo 3, 18. Hermanos. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el concepto del evangelismo, la palabra evangelio, quién es el evangelio. ¿Qué más dice, hermanos? La palabra evangelio tiene mayor implicancia que meramente el relatar una buena noticia. Conlleva presentar a Cristo con el fin de persuadir al oyente a que confíe en él y decida aceptar su obra expiatoria, pedir perdón por su condición de pecado, aceptar el señorío de Cristo en su vida y enseñarle cómo caminar en este mundo en su tránsito a la vida eterna.
Es muy importante tomar atención a la expresión que está dando, hermanos, este pasaje. Nosotros merecíamos la muerte, hermanos, por causa de nuestros pecados. Hace un momento les dije, un hombre en el mundo, hermanos, es pecador, porque altera todos los mandamientos de Dios, no conoce la palabra, vive a su libre albedrío y está condenado a la muerte, pues, hermanos. Y, hermanos, cuando la oportunidad se presenta para la persona de aceptar a Cristo, de una oportunidad de salvarse, hermanos, quiere decir, pues, hermanos, que Jesucristo murió en nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesucristo, al ponerse en la cruz, pagó el precio, dio su vida, derramó su sangre. Eso quiere decir, hermanos, no es simplemente, dice, hermanos, no simplemente es una buena noticia, sino que, hermanos, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, eh, se puso en lugar de nosotros. Nosotros merecíamos ir a la condena eterna, pero gracias a Dios, Dios nos salvó, Dios tuvo misericordia, Dios tuvo pasión por nosotros, hermanos. Amén. Es muy importante, hermanos, esa parte, entenderlo y llegar en esa misma forma a la persona que no conoce a Dios, que no conoce la Biblia, no conoce la palabra, ignora. Ya, en un principio les dije, hay muchas, miles y miles de personas, hermanos, que están entrando al infierno sin conocer la palabra. Y nosotros sabemos, conocemos que hay una oportunidad para salvarse. Y en esta parte tenemos que aplicar el Evangelio, tenemos que mostrar a Cristo. Ese sentido tiene que tener, hermanos. Gloria a Dios. El porqué del evangelismo. ¿Por qué debo predicar? Básicamente tenemos 3 citas bíblicas neotestamentarias específicamente dirigidas a los seguidores de Cristo, donde se les instruye a alcanzar este evangelio con toda potestad, autoridad, que son credenciales para presentar el evangelio en todo el mundo a toda persona, no interesando la condición en la que se encuentren junto con nosotros. Leeremos, hermanos, estas 3 citas bíblicas. Busque, hermano, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí recibimos, hermanos, esa orden con autoridad, hermanos. ¿Por qué debo predicar? El porqué del evangelismo. Específicamente dirigidas a los seguidores de Cristo, a nosotros, donde se les instruye a alcanzar este evangelio con toda potestad. Hermanos, en el momento en que nos hemos convertido, hermanos, recibimos el Espíritu de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, nosotros ya hemos renunciado al pecado, hemos muerto al pecado. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Hemos pasado de muerte a vida.
Si Cristo resucitó, con Cristo juntamente, hermanos, nosotros resucitamos. ¿Qué más dice, hermanos? Entonces, donde se les instruye a alcanzar este evangelio con toda potestad o autoridad que son credenciales para presentar el evangelio en todo el mundo. Se nos dio lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nos ha encomendado, se nos ha confiado, hermanos, de llevar el Evangelio. Lo tenemos a Cristo en nosotros, hermanos. Ya hombres eh, cambiados, regenerados, transformados, hermanos, hemos recibido el Evangelio. Y este Evangelio, hermanos, debemos llevar. Estas buenas noticias, hermanos, debemos llevar. Que son credenciales para presentar el Evangelio en todo el mundo, a toda persona. No interesando la condición en la que éstas se encuentren junto con nosotros. ¿Qué más dice la palabra, hermanos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, tal vez alguien dice o se siente que no tiene autoridad, que no tiene ese poder para poder predicar. De repente dice, los pastores nomás deben predicar. El, el que está nombrado, elegido, ellos nomás deben llevar la palabra o deben hablar. No es así, hermanos. Toda aquella persona nacido de nuevo, la Biblia dice, hermanos, que Jesucristo vive en nosotros. Y este evangelio todos estamos obligados, hermanos, a llevar. Todos. Hermanos, vemos, por ejemplo, a un Moisés, a un mm, Moisés que trata de buscar pretextos para no obedecer a Dios, para sacarlos de la esclavitud al pueblo judío de los egipcios, hermanos, de los egipcios. Así también en este tiempo, de repente alguien se siente, no, yo apenas estoy poco tiempo en la iglesia y puede ser, hermano, ¿no? Pero para eso son estas clases, hermanos, para que practiquemos. No es fácil, hermanos, tampoco imposible, hermanos. Con la ayuda de Dios, si la palabra nos dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, si ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, entonces lo podemos lograr. Podemos, eh, hermanos, renunciar a esa persona nervioso, tímido, cobarde. Hermanos, podemos, para la gloria de Dios, hacer buenos instrumentos del Señor, hermanos, ¿no? Hermanos, usted no tiene que sentirse una persona que está por demás o una persona que no puede. No, hermanos. Si sabemos leer, si sabemos hablar, hermanos, con la ayuda de Dios podemos cumplir este ministerio.
de llevar el Evangelio a las personas. Amén, gloria a Dios. Buscaremos, hermanos, Marcos 16:15, también eso ya hemos venido repitiendo y lo vamos a ir repitiendo muchas veces, hermanos. Bien. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los evangelios lo escribieron diferentes autores, pero el contenido es el mismo, hermanos. Se relacionan. Hermanos, lo que a nosotros nos interesa es que el mensaje está dado a sus hijos, usted y yo. Y nosotros, hermanos, teniendo por palabra en nosotros, tenemos que cumplir, hermano, esta misión. ¿Qué más dice, hermanos, en Hechos 1:8? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pretexto podemos presentar para no obedecer, hermanos, de ir a hacer conocer las buenas noticias? Si en la primera lección, hermanos, la intención es levantar esa chispa, ¿no?, en nosotros y entender, hermanos, que soy llamado para ir a salvar muchas personas para Cristo. Es un mandato del Señor que nosotros vayamos a predicar. Y hermanos, es un poder para salvar a la gente perdida. Como dice apóstol Pablo, aquí también la palabra lo relata en esa forma, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Hermanos, si usted no tuviera a Dios, no tuviera el Espíritu Santo de Dios, no sería capaz de recibir los textos. No se puede comprender, entender que el Espíritu Santo esté en usted, ¿no, hermano? Está el Espíritu Santo en usted, hermano. Eso tiene que entenderlo. Está Jesucristo, que es el Evangelio, está el poder de Dios en usted, hermano. Hermanos, acá, por ejemplo, hasta este momento, esta lección nos indica ir a trabajar por gracia, sanamente. Acá no podemos este evangelio a nuestro Señor Jesucristo
mm, malinterpretarlo. No podemos llevar, por ejemplo, el mensaje con engaños, con promesas vagas, vanas, absurdas, hermanos, ¿no? Hermanos, lo que nos pide el Señor es id y prediquen, enseñen, hagan conocer a lo que hizo Dios con su Hijo unigénito. Para eso estamos escogidos. No tenemos que, no tenemos que, y si no entendemos, hermanos, trataremos de entenderlo, hermano, ¿no? Necesita hacer un estudio. Por eso hay que preparemos preguntas. Tiene que entenderse. Por ejemplo, es un poco difícil a las personas recibir y aceptar tal cual dice la palabra. Y no, nos refutan, por ejemplo, esta palabra tú quieres que yo crea, pero estas palabras son hechos por los hombres, nos dicen, ¿no? Y nosotros tenemos que tener la respuesta. Claro que no se hizo con una varita mágica, hermanos. Fueron escritos por los santos hombres escogidos por Dios. Muchos de ellos son profetas, escritores, son apóstoles, son siervos de Dios, hermanos. Hermano, hermana, el Evangelio nos ha confiado. El mensaje, las buenas nuevas nos ha confiado Dios a nosotros. Merecíamos morir. La paga del pecado es muerte, pero gracias a Dios, gracias a Dios, Jesús dio su vida. Dios permitió que el plan funcione, hermanos. Ya el plan estaba trazado desde Abraham, hermanos. Pasaron eh, muchos años hasta Jesús, de Jesús hasta acá, hermanos, más de 2000 años. Sigue abierta las puertas para poder, eh, para la salvación. Hermanos, hermanas, en esta noche eh, hay mucho que ver, hermanos, mucho que avanzar y también, hermanos, somos humanos, nuestras fuerzas también es limitado, hermano. Mañana hay que ir a cumplir una jornada y yo les agradezco que usted haya puesto atención, haya puesto su participación, su presencia, hermanos. Vamos a seguir el próximo miércoles, los días miércoles estamos programados, hermanos, eh, a ver más acerca del evangelismo. Poco a poco, hermanos, estamos tratando de que eh, el hombre de Dios, el Hijo de Dios, el salvado, hermanos, por supuesto, la salvación no es por obras, hermanos. La salvación es de Dios. Jesucristo salva, hermanos. Poco a poco, todo a su tiempo, hermanos, vamos a estar llegando, así que tampoco nos desesperemos. Esta noche, una vez más, hemos visto en la lección 2 que es el Evangelio, viene de la palabra griega evangelizo, que quiere decir, hermanos, traigo buenas noticias. Las buenas noticias, las buenas nuevas es Jesucristo, el Hijo de Dios, que puso su vida por nuestros pecados.
Y, hermanos, a nosotros, usted y yo, se nos ha entregado este poder para salvar a las personas que están en el mundo. Amén. Hasta ahí, hermanos, en esta noche hemos podido abarcar. Si hay alguna pregunta, adelante, hermano. Si no hay nada, hermanos, el próximo miércoles, de igual forma, hermanos, practiquemos los textos, trabajemos el resumen del texto indicado, hermanos. También les hemos pedido que va a haber una exposición, para ello también, hermanos, no descuidemos, vayamos avanzando poco a poco, ¿ya? Bien, hermanos, próxima clase vamos a desarrollarlo, eh, lo que nuestro manual eh, está preparado, hermanos. Amén. Si hay alguna pregunta, adelante, hermanos. Si no, Dios mediante, hasta la próxima clase. ¿Hay alguna? Pastor, Adelante, hermano Elsa. pastor, disculpe una consulta. ¿El resumen para cuándo es? Eh, Perdón, no sé. ya, hermanos, soy humano. Hace un momento dije, hermanos, tenemos responsabilidades, pero siempre ha habido en mí también esa flexibilidad. Prepáralo lo más antes posible, por favor. Si le voy a dar fecha, ya, ahora sí, para la próxima semana, yo lo voy a saturar también, hermano. ¿Ya? Por favor, a conciencia, preparemos. Hay otros trabajos también que hay que preparar, los textos que hay que memorizar. Ahora, en la otra materia también hay que atender y hay que preparar los trabajos, hermanos, ¿no? Y también soy testigo de que hay quejas, eh, de los líderes, pastores, por ejemplo, ya los hermanos ya no asisten, ya no ponen atención, ya no trabajan. Por favor, hermanos, eh, háganlo. Y a ver, hermanos, tampoco les pido mucho, un resumen, mínimamente tendría que ser unas 2 hojas, hermanos, ¿no? Máximo unas 5 hojitas, por favor, hermanos, ¿ya? Por favor, hermano, yo no le voy a, hermano, cansarlo con todo aquello, hermanos, ¿ya? Hermanita Elsa, por favor, bajo ese entendido, por favor, trabajaremos. Amén. Gracias. Amén, hermano. Amén. Mm, Pastor, una preguntita. Lo que vamos a hacer es resumen. Sí, ¿Lo vamos a presentar en PDF o en Word, algo así? Quisiera saber. por favor, O email. hermanita, como no estoy pidiendo cosa imposible, hermana, usted me lo puede redactar a pulso o sánscrito, hermanos, en computadora. Yo tengo que leer, hermano, a ver qué tal la hermanita Dominga, ha trabajado, ¿no? Y el trabajito, hermanos, por lo menos mi firma, mi sellito, hermano, y se lo voy a devolver, hermano, ¿no? Y también tiene que quedar como testimonio para su nota. Amén, hermano, ¿no? Amén, hermanita. Amén. Pastor, ¿le hacemos llegar a su WhatsApp personal? O Prepárelo, hermana, como ahí voy a rogar a los hermanitos que organizan y son responsables de este centro teológico, hermanos, puede hacer llegar a la hermana directora o si no al codirector que es Gensi, hermanita, por favor, porque hay clases presenciales, ¿no es cierto? Entonces ahí me lo pueden entregar, por favor. Pero Muchas gracias, Pastor. por el momento avanzaremos, trabajaremos, hermano, ¿ya? Cuanto más leemos, cuanto más nos grabamos con celular, con cámara, hermanos, más nos conoce la familia, los vecinos, la iglesia, hermanos, ¿no? Nos conviene. Leeremos, trabajaremos, prepararemos, hermanos. ¿Alguien más, hermanitos, hermanas? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta alguien tiene, hermano?
Bueno, Pastor, sí, una consultita en relación al texto con el que estamos avanzando ahora. ¿Dónde lo puedo hacer o va a pasarlo por... sí, por PDF nomás, hermano, al grupo, para que usted vaya viendo también, hermano, ¿no? Por favor, A- a- pastor, para que así lo pueda en el hacer grupo imprimir, si nomás. no, o bien en el centro, para, no sé, es que, Va- Sí, en PDF va a llegar lo más urgente posible, hermano, ¿ya? Gracias, hermano por favor, Gerardo. pastor, por favor. Ya, listo. Gracias, pastor. Pastor, una consultita. El texto en PDF, la evangelización de Mark Stiles, no descarga, pastor. Si nos podría volver a enviar, por favorcito, pastor. No, no lo puedo descargar. Tal vez los demás ya han descargado, pero no podemos descargar. Yo aquí lo puedo descargar. Ya, ya, hermano David, ya, hermano. Vamos a ver, hermanito, ¿ya? Gracias, hermano. Texto. Listo. Pastor, una consulta acerca de las exposiciones. Yo, por ejemplo, no es mi primera clase y no sé qué tema voy a exponer y en qué fecha, o tengo que adherirme a algún grupo. ¿Cómo es la situación? Por favor, ¿me puede explicar, por favor, pastor? Gracias, hermana. Tenemos un grupo de la materia. Nuestro líder es nuestro hermano Gerardo Flores. Y hay hay una orden, hermanos, en que nosotros hemos elegido participar para las exposiciones y, hermanos, bajo ese orden nos hemos inscrito, hermanos. Acá está. A ver. Hermano David escogió evangelismo personal. Hermano Gerardo, evangelismo corporativo. Hermano, acá, herramientas prácticas de evangelismo. Escogió el hermano Roberto. ¿Está ahí, hermanos? Luego escogió el tema cómo responder preguntas difíciles. Nuestro hermano Gustavo Apaza. La hermana Dominga ha escogido evangelismo a los niños. Hermano Elías, si no me equivoco, hermanos, qué es el discipulado? Hay dos, hermana Elsa, métodos y estrategias de discipulado, puede ser, o el rol de la iglesia en el evangelismo y discipulado. Para que usted lo haga el trabajito, hay textos que le vamos a enviar justamente para esa exposición, hermana Elsa. Usted esta noche escoja, hermano, métodos de estrategias de discipulado o rol de la iglesia en el evangelismo y discipulado. Pastor, métodos entonces, por favor. Ya. Métodos. Elsa. Ya. Listo, hermana. Entonces, lo más pronto posible voy a hacer llegar, hermana, al grupo y a su persona, hermana Elsa. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Al- ¿Alguien más? Listo, cesamos. Muy buenas noches, amados hermanos. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos has bendecido. Si es tu voluntad, Señor, después de hacer este descanso en la noche, mañana vamos a volver a ver tus maravillas, bendito Señor. Te entregamos en tus manos nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Muchísimas gracias. Oramos por tu iglesia amada en todo el mundo
Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Amén, Amén, pastor. Buenas noches. Amén, pastor. Bendiciones. amén, 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 pastor. Bendiciones. amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén, pastor. Bendiciones.